Buenas tardes. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Buenas. Buenas tardes a tardes. todos. ¿Cómo Buenas están? tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como ya saben, hoy vamos a tener un plenario del trabajo final número 4 y como siempre, más o menos las condiciones son unos 3 minutos de presentación y después otros 3 minutos más para preguntas y comentarios. Y en el caso del día de hoy va a iniciar el grupo número 2, así que le pido que cuando pueda, no sé si van a presentar o algo. Sí, me parece que Buenas estamos tardes, Florencia. ¿Estamos conectados? Sí, están todos conectados. Sí, te escuchamos, Horacio. Horacio. Nosotros somos los. Sí, Augusto. Sí, ahí ahora presentaba. Dale. Hola. Bueno, estamos desde la compu de Augusto porque yo tuve un problema con la mía, así que si bien me conecté desde el teléfono, voy a usar la presentación desde la compu de él. Van a tener solamente 3 minutos, así que vamos a tratar de ir bien a lo concreto, al objetivo general y los específicos. Perfecto. No, bueno, más allá de... Un segundo porque me maneja la compu. Nosotros, básicamente... no, queríamos retomar esto, que para nosotros fue un trabajo del renombramiento del problema, así que en base de esto que fue el exceso de producción o sobreproducción de agua potable en la ciudad de Concordia, y a través de los ejercicios que hemos venido haciendo, llegamos a este último trabajo práctico en relación a nuestros objetivos. Nos centramos básicamente en, bueno, voy a hablar del objetivo general que tiene que ver con, lo llamamos optimización de la producción y distribución del agua para brindar un servicio eficiente a todo lo que es el radio servido de la ciudad. Pues nosotros comenzamos este caso por ahí centrándonos ya en alguna solución previa o un objetivo previo de trabajo que tenía que ver más que nada con un conocimiento empírico de lo que era la empresa, y por ahí desarmando toda la problemática, identificamos que ni siquiera sabíamos el porqué de qué estaba pasando para llegar a este gran problema que tenemos nosotros, que es la sobreproducción. No sabíamos el porqué. Entonces, nuestro objetivo tiene que ver con eso, con optimizar la producción y distribución del agua, y a través de estos otros objetivos por ahí más específicos que tienen que ver como con 3 ramas generales. Por ahí la intervención sobre la infraestructura del sistema de producción y distribución, con otra rama que tiene que ver con el relevamiento y el estudio de in situ, en el campo, de todo lo que es nuestra infraestructura en la ciudad y de la base de datos que tenemos, y de la otra rama que también tiene que ver con todo lo que es lo que nos planteamos sí desde un principio de los trabajos con instituciones y con los usuarios o con la sociedad a través de programas educativos sobre el consumo y el uso racional. Entonces, empezamos dentro de los objetivos específicos. En el punto 1 verán, hablamos de realizar campañas de detección y contabilización de infiltraciones e intrusiones en las redes. Le propusimos un plazo estimado de 2 años para relevar esas, consideramos el 40% de las redes domiciliarias, y llegando al 100% en 5 años, con foco principal en el casco céntrico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una problemática que no contamos con personal en calle para hacer este tipo de trabajo. Entonces siempre la respuesta de la empresa es a posterior de las grandes fugas, de pérdidas que están días infiltrando. No tenemos como un trabajo proactivo que nos permita llegar a tiempo, y hablamos y hacemos foco en este objetivo de las conexiones ilegales, porque en todo lo que es el crecimiento de la ciudad hacia el noroeste sabemos que tenemos miles de conexiones irregulares que tenemos que relevar para tener una base de datos más actualizada. El segundo punto también tiene que ver con el relevamiento, pero en este caso de las redes y todo lo que son las piezas especiales del sistema. Nosotros tenemos muchos inconvenientes en la zona céntrica, que es donde está todo el tendido de redes de fundición, hierro fundido, cañerías de asbesto cemento, conexiones de plomo, aleación, y es ahí donde tenemos la mayor cantidad de
de filtraciones, roturas y sobre todo en el invierno, porque nosotros tenemos que sostener la presión de salida de planta para llegar a esos lugares más lejanos. Pero sabemos que tenemos muchas de esas válvulas, piezas especiales como hidrantes, lavados que no funcionan, pero no las tenemos relevadas. ¿Sí? Bueno, elaborar un proyecto ejecutivo para la optimización de las redes y puntos de medición, en lo que tiene que ver con la macro y micro. Elevar este proyecto lo pusimos con un plazo de 12 meses, porque nosotros tenemos una base de datos en la empresa, pero es algo que se digitalizó hace muy poco. Hasta hace unos 10 años se seguían los planos vegetales de la época de obras sanitarias, y en base a eso se proyectaba, se diseñaba, y hay mucho error entre lo que es la realidad y lo que está plasmado en los planos. Entonces sabemos que para hacer un proyecto ejecutivo vamos a necesitar un relevamiento también de esas redes, a ver si es el material que corresponde, si es la seccionadora que funciona, etc. El punto 4, que por ahí en lo que yo lo veo un poquito más lejano, es con la característica de realizable, porque una de las propuestas es renovar el 80% de las redes con una antigüedad mayor a 3 años. Nosotros tenemos eso básicamente en todo lo que es el centro de la ciudad. Y si bien sí tenemos un proyecto ejecutivo de esa renovación, obviamente es una cuestión sumamente onerosa y que lo pudimos presentar en ENOSA nosotros buscando financiamiento, pero entramos en conflictos de intereses con otras secretarías que manejan lo que es pavimentación y demás de la ciudad. Punto 5. Optimizar las instalaciones eléctricas para lograr una mayor eficiencia energética. Nosotros fue uno de los puntos que en uno de los últimos trabajos conseguimos identificar dentro del semáforo como uno de los puntos en rojo, porque obviamente este exceso de producción, lo que a nosotros nos implica es, lógicamente, tener mayor costo en lo que son insumos de potabilización, pero también en energía, que estamos siendo subsidiados, y en forma directa por los mismos usuarios que pagan, porque son a través de impuestos que cobra la municipalidad y nos transfiere a nosotros. Instalar en un plazo de 6 meses macromedidores en las 3 salidas de la planta potabilizadora y al final de las redes troncales para registrar el caudal transportado hacia cada sector. Bueno, sobre eso hay una intervención en la actualidad, pero bueno, la contamos como que aún no está. Nosotros tenemos 3 salidas principales de la planta actual, que no sabemos tampoco el caudal que llevan exactamente a cada punto de la ciudad. Y como no tenemos un mallado cerrado, por ahí volvemos a lo mismo, es difícil identificar qué cantidad de agua se manda hacia cada sector. Se nos acabó el tiempo, podríamos ir apurando un poquito, ¿Vale? así terminamos. Dale. Y sobre lo último que nos queda, básicamente tiene que ver con desarrollar programas con instituciones desde la parte educativa, utilizar los programas municipales o secretarías municipales para trabajar con la ciudadanía y con instituciones para apuntar a esto del consumo responsable del agua. Pues nosotros hacemos mucho hincapié en eso porque sabemos que nuestro promedio anual, que es el que nos determinó el problema, es elevado, es un promedio anual. Hoy en invierno nadie está sin agua en la ciudad y en verano sí, cuando las pérdidas son menores incluso, porque hoy tenemos muchas más pérdidas que en el verano. Entonces sabemos que es uno de los puntos principales, pero no sabemos si es el causante del problema. Serían como objetivo desarrollar programas para ir trabajando con las instituciones y con los usuarios sobre el consumo responsable de agua. Bueno, excelente. A ver Muchas muchas gracias. A ver si dejamos de compartir pantalla para poder vernos un poquito más. Si alguien tiene alguna consulta, algo para aportar. Alfredo. Alfredo, sí. Buenas tardes, quería conocer, dijeron que ya habían elevado el proyecto para renovación de redes, que te explayaras un poquito más cómo les fue con eso. En la Pues nosotros renovación. pues nosotros tenemos un problema bastante similar, digamos. O sea que nosotros en el 2021 hicimos el pedido de renovación de todas esas redes en lo que era el casco céntrico. Lo hicimos en ENOSA, pedimos que el proyecto ejecutivo en realidad lo haga alguien de consultoría de allá. Hasta ahí va todo bien, nos habían presupuestado en realidad directamente una empresa con un método constructivo especial, que era solamente intervenir en las bocacalles para no evitar
el derrumbe de todo lo que era el pavimento en la cuadra, pero en el 2021 yo creo que oscilaba a los 1.000 millones de pesos y bueno, no pudimos avanzar. Sí, el problema de costo que tiene ese tipo de obra. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? Néstor, que tenés levantada la mano. Sí, por ahí, complementando un poco la consulta de Alfredo, a mí me parece que en este tipo de proyectos donde el costo, uno de los costos principales es la rotura de pavimento y la repavimentación, hay que tratar de plantearlo no exclusivamente como solución de una de las prestadoras, en este caso el agua, sino también plantearlo dentro de un proyecto integral de subterranización, por ejemplo, de tendidos eléctricos o tendidos de telecomunicaciones, también con el tema de cloacas y de, bueno, en general, o sea, romper una sola vez, eso sería lo ideal y es lo más difícil porque ahí tenés que coordinar un montón de voluntades, ¿sí? Sí, claro, gracias. Estoy totalmente de acuerdo en eso. Tiene que haber en todas las ciudades debería haber no me gusta la palabra comité, pero alguien que piense en el desarrollo urbano y piense en esas cosas, ¿no? Gracias por los comentarios. Patricia, tenías levantado la mano. Sí, yo más que un comentario técnico, la verdad es que los quería felicitar porque le pudieron dar una vuelta al planteamiento inicial y a partir de ahí han trabajado un montón con los objetivos, sobre todo los Pato, no sé específicos si que han soy yo o ido. los demás, pero no te escucho. ¿No me escuchan? Sí, sí, se escucha, ¿eh? Sí, Ah, sí. entonces es mi conexión nomás. Sí, se escucha. Bueno, nada, les decía eso, ¿no? Que trabajaron un montón objetivos específicos. Fíjense cómo les salieron, no sé, 13 objetivos específicos que seguramente los van a guiar a poder ir solucionando uno a uno cada uno de ellos, pero ya a poder llegar a una respuesta un poco más acorde a lo que en realidad es la problemática, ¿no? Que tienen ustedes, que más que el exceso es la falta de información, ¿no? Los felicito porque realmente se ve que trabajaron un montón en estos objetivos. Gracias. Bueno, tenían levantado, igual hacemos los que tienen levantados la mano y después seguimos al próximo grupo. Estaba Daniel, no sé, había alguien antes, me parece que Daniel, pero no sé si se arrepintió. Carmen puede ser que estuviese Nicolás, antes, Carmen, sí. por ahí se desconectó, si no. No, yo no estoy levantando. Claudia. Veo que Nicolás. Claudia Romero. Claudia, era Carmen, era Claudia. Así que si querés, Claudia, habla, después viene Daniel, Nicolás, y si les parece, después pasamos al próximo grupo. Yo tengo un comentario también, ¿eh? Bueno, Luis, y después vamos al otro. Hola a todos, buenas tardes. Solamente una apreciación, no sé si ustedes lo consideran adecuado. ¿Han pensado en telemetría, en poder, sobre todo en la macromedición, poder hacer conexiones de telemetría y en las bombas y plantas presurizadoras para poder saber cómo en tiempo instantáneo cómo se van produciendo los caudales o las pérdidas o el cambio de caudal? No, no lo pensamos como empresa en la realidad, pero sí forma parte del punto que nosotros hablamos de generar un plan, un proyecto, perdón, hablamos de generar un proyecto de optimizar todo el sistema de redes. Así que sí, de hecho estaba contemplado en uno de los proyectos que teníamos con las corporaciones, pero bueno, estamos en búsqueda de funcionamiento, de financiamiento. Buenísimo. Daniel. Por ahí, perdón, me complemento un poquito. Creo que quien fue que habló, Claudia, creo. Claudia, lo complicado que tiene esto es que estamos midiendo caudales, ¿sí? Nosotros lo que sí tenemos previsto son telemediciones en las cuestiones eléctricas, concretamente medidores inteligentes, desarrollos tipo Smart Grid, no específicamente para este proyecto, pero nos encontrábamos con el tema de que medición de caudales, por ahí medición instantánea de caudales, no le encontrábamos demasiado.
sentido, por eso nos detuvimos solamente en lo que es instalación de macro y micro medidores convencionales mecánicos. Ah, ok, muchas gracias. Buenísimo. Daniel, ahora sí. Buenas tardes. ¿Tienen alguna cuantificación de los volúmenes de pérdidas y algún programa pensado en la resolución del tema de las pérdidas? Generalmente cuando las redes son muy antiguas, el porcentaje de pérdida es bastante elevado. ¿Qué consideración tiene respecto de eso? No, justamente. Por eso fue tan difícil por ahí desasnarnos en el planteo del nuestro problema en sí, porque lo planteamos enseguida como un exceso de consumo y a partir de ahí lo fuimos trabajando, viendo de que había otras opciones y demás, lógicamente con lo que no cuenta la empresa, pero no, es uno de los planteos, no tenemos ningún mecanismo de medición de... No. Daniel, un poquito, si ustedes se fijan, nosotros como estructuramos en realidad los objetivos específicos, el primer grupo de objetivos específicos es justamente evaluación, después estamos hablando de grupos de obtención de recursos, después recién el de inversiones, después vamos a concientización y por último con los tableros de comando o tableros de gestión vamos a medición de resultados. ¿Sí? Esa es un poco la lógica del ordenamiento de nuestros objetivos específicos. Ok, muchas gracias. Nicolás. Hola, buenas tardes. Muy buena la presentación. Quería consultarles que hablaron algo de las conexiones clandestinas, de cómo regularizarlas, pero quería saber si tienen algún plan para las nuevas conexiones o si tienen, digamos, si hay nuevas conexiones clandestinas, ¿qué tratamiento darle? Bueno, nosotros la verdad que el principal problema que tenemos, nosotros tenemos una ciudad que crece continuamente. Acá en Concordia se asientan cientos de familias por mes porque acá el trabajo de la región tiene que ver con la cosecha, tiene que ver con trabajos de temporada. Y lo que sí tenemos definido por una cuestión geográfica entre el río, la defensa sur de inundaciones y demás, es el vector de crecimiento. Siempre está creciendo hacia el noroeste. O sea, no tenemos como una gran dispersión en cuanto a eso. Pero sí tenemos que hacer un trabajo para ese relevamiento y en realidad pasarlas a la legalidad, trabajar con un área de la municipalidad, que en este caso ya está conformada, por la situación dominial, porque suelen ser manzanas enteras de un solo propietario dentro del RENAVAP, fuera del RENAVAP, que es difícil por ahí, si no tenés la división de lotes, de en realidad pasarlas a la legalidad con un usuario en particular. Así que yo creo que ese trabajo de relevamiento que nosotros tenemos que hacer va a tener que ser acompañado de esas áreas de la municipalidad para hacer un buen relevamiento territorial. Muchas gracias. Bárbaro. Después estaba, no sé si Luis, vos querés el comentario ahora y después habla Claudio. Cuando quieras, yo cierro. Bueno. Entonces, Luis, Claudio, si te parece. Buenas tardes. Un comentario con respecto a lo que decía Claudia y lo que decía Néstor. Me parece que la telemedición estaría buena, no tanto por el tema de instantaneidad, sino por un tema de historización. Vos podés obtener patrones de consumo tomando datos que te pueden ayudar después para tomar decisiones. Te cuento, en el anillado que se hizo, porque nosotros tenemos una nueva planta en construcción. Esa nueva planta dentro de la ciudad tiene todo un anillado interior en caños FEAD de gran tamaño con una cisterna de rebombeo para llegar a la zona noroeste. Esa es una innovación, porque nosotros no tenemos cisterna de rebombeo en el mallado actual. Es la planta presurizando a llegar a todos los lugares. Ese anillado tiene más de 100 empalmes a nuestras redes. Todos esos empalmes tienen válvulas y tienen medidores de presión que van a tener telemetría. Yo no lo cuento en la actualidad porque ni siquiera sé cuándo va a estar ese final de obra. Esperamos que sea el año que viene, además. No es una obra inspeccionada por nosotros, pero sí la vamos a recibir. Así que en algún momento lo vamos a tener a eso. Sí, con eso te va a complementar la toma de datos. O sea, todo lo que puedas guardar y después seguir estudiando te va a ayudar a sacar una idea de dónde puedes estar con el problema. O una Yo calculo que van a ser 1 año y medio más de trabajo, porque en realidad se está terminando
el pontón de toma de la obra que es paralela a la de nosotros, pero después falta colocar todo ese tipo de válvulas, por más que los empalmes estén hechos, y la telemetría. Está bien. Claudio, yo coincido contigo lo importante de contar con datos, por lo menos en macromedición. Lo que pasa es que la consulta de Claudia hablaba de telemedición, de lo cual ya estaba hablando de medición remota. Y acá, en principio, estaríamos hablando de solamente 3 macromedidores inicialmente, que es a la salida de la planta principal. Entonces, eso sí, le podés hacer la medición, pero in situ, digamos, ¿sí? Podés dejar registrando, pero in situ. Telemedición yo entendí que estaba hablando de hacerlo a través de algún sistema de fibra óptica o 5G, por ejemplo. Y no sé, yo calculo que donde puedas instalar un caudalímetro, sea telemedido o sea in situ en una estación elevadora, te va a servir para patrones de la zona que estés estudiando, lo que sea. Lo digo porque acá en Mar del Plata, en ciertos lugares lo estamos haciendo, entonces... Nosotros en el programa que llevamos adelante ahora de la instalación de los 5000 micros, van 4 macromedidores. En la zona, o sea, no es nuestra actualidad, sabemos que lo van a hacer, son plazos de obra que nos llevamos nosotros adelante, de a poco se van destrabando esas cuestiones, pero hoy no las tenemos. Te sirve para a veces saber que tenés recirculaciones También, y estás haciendo girar el agua y gastando energía en vano, claro. más allá de las pérdidas. Pero bueno, el comentario era ese nomás. Bueno, si les parece, hago un comentario y pasamos a otro equipo. En principio, está bueno todo este debate que se generó y toda la participación, incluso las ganas de todos los colegas para acompañar a la presentación de Concordia Paraná. Yo lo que les quería preguntar es qué porcentaje de cobertura del servicio de agua tienen en la actualidad. En nuestro radio, porque en Concordia somos la mayor prestadora, pero bordeando la ciudad hay cooperativas de agua, ¿no? En pequeños barrios, así como satélites. Dentro de nuestro radio estamos entre el 92 y el 94%. La verdad que tenemos una cobertura bastante buena. Está bastante bien. Y el resto no es que no tiene, sino que nosotros lo llamamos como servicio de conexión especial por vereda. No cruza la red por frente, pero se autorizan las conexiones de hasta 100 metros. Ok, ok. Está bastante bien ese nivel de cobertura. Entonces, mi comentario tal vez un poco más crítico va hacia los objetivos específicos, que yo los noté más como tareas que como objetivos específicos. Tal vez se podría estratificar por ejemplo, hay muchas cuestiones que tienen que ver con la eficiencia o la optimización que tienen con la renovación, con los clandestinos, con estas acciones que en realidad hacen a eso, hacen a que el servicio ustedes lo tengan más eficiente. Y hay otras acciones, como las identificaron claramente, que tienen que ver con la concientización, donde puede llegar a entrar no solo las cuestiones comunicacionales, sino también acciones de medición, ¿no? Eso es lo que veo. Tal vez lo dijeron rápidamente cuando Néstor comentó el primer agrupamiento es de tal cosa, el segundo de tal otra, el tercero de concientización. Tal vez armar grandes objetivos específicos y encolumnar algunas tareas dentro de ese agrupamiento que ustedes plantean para el proyecto. Pero me sumo a las felicitaciones, muy bien, excelente. Gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, pasamos al grupo 3B Mar del Plata. Después el próximo grupo para exponer va a ser el 3A Bariloche. Así que, Eduardo, Claudio, cuando quieran, compartan. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a intentar compartir. A ver si funciona. Compartir. ¿Se ve bien?
Sí, se ve, falta Sí. que sea en modo pantalla presentación, pero la pantalla se ve bien. Vamos por partes, a ver si arranca modo presentación. Ahí Ahí está, sí. ahí se ve Un perfecto. lujo, espectacular, un lujo, funcionó. Impecable. Bueno, les recuerdo, nosotros tenemos en Mar del Plata tenemos una red fluvial, y el problema era la llegada de los residuos sólidos urbanos a la costa, ¿no? A la línea costera, con lo cual nuestro objetivo general está relacionado con eso, es minimizar la llegada de esos residuos al frente costero, pero que son los que se transportan a través de las cañerías de la red pluvial, ¿sí? Ese es el objetivo principal. Y obviamente, ¿qué ocurre? Si nosotros logramos ese objetivo, vamos a mitigar el impacto ambiental tanto en las playas como en el mar. De ahí se desprenden nuestros objetivos específicos que por una cuestión de implementación los dividimos en 3 grandes bloques, ¿no? Unos de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Vamos con los objetivos de corto plazo. ¿Sí? Lo primero que podemos hacer, y cuando me refiero al corto plazo es dentro del año, podemos mantener las bocas de tormenta limpias. Esto es fundamental. ¿Sí? Básicamente, ¿qué significa? Optimizar el sistema de barrido y recolección, establecer una rutina periódica de limpieza, ¿sí? Y obviamente monitorear el estado de las bocas. En este sentido, lo que nosotros también planteamos es, con el pronóstico del tiempo, uno puede prever cuándo tiene una tormenta de una determinada envergadura, con lo cual puede hacer refuerzos específicos para mitigar eso, sobre todo en las tormentas. Después tenemos políticas públicas de reciclado, si bien hay políticas de Mar del Plata, por eso las estamos planteando como si fuera de corto plazo, y sería un objetivo de poder llegar a una reducción del 30% en los desechos, ¿no? Y en este esquema, lo que nosotros planteamos en función de todo lo que hemos analizado a través del PESTE y las distintas matrices es que necesitamos una mesa de diálogo interinstitucional o intersectorial para abordar la problemática, ¿sí? Entonces, lo que buscamos es fortalecer la colaboración entre las distintas entidades, poder armar informes de la reunión, ¿sí? O minutas, y lograr acuerdos de cooperación. ¿Sí? Comprometernos. Este es el objetivo de OCE que nosotros vemos para llevar adelante, comprometer a todos los actores. Seguimos con los objetivos de mediano plazo. Bueno, uno fundamental es la concientización cultural de mantener el patrimonio y la ciudad limpia, ¿no? Acá implica armar campañas publicitarias de no arrojar residuos en vía pública, tanto para los visitantes como para los vecinos de la ciudad. Establecer educación en las escuelas sobre el cuidado ambiental. Esto es básicamente para los vecinos y los chicos que van a vivir en la ciudad, ¿sí? Y esperamos por muchísimo tiempo. Y fomentar también a través de ordenanzas municipales la sanción a aquel que no cumple las normas. Porque, digamos, si nosotros vamos con todo este proceso, pero de alguna manera no aplicamos sanciones, no hay incentivos a mantener la ciudad limpia. Tenemos el fortalecimiento institucional, esto es las inversiones. ¿Sí? Las inversiones es buscar acompañamiento de las distintas instituciones para mejorar la capacitación del personal, las políticas de desarrollo, la implementación de nuevos sistemas de monitoreo y evaluación, o eventualmente también sistemas de recolección, como la contención de residuos en las desembocaduras de los arroyos que están entubados dentro de la red pluvial, ¿sí? Y ahí implica estudiar las posibles soluciones, desarrollar el proyecto, poder presentarlo, lograr financiamiento. Cuando hablamos de financiamiento, estamos hablando de ENOSA, y a través de Lenosa, obviamente, del BID, o puede ser también a través de la provincia. Y por último, lo que nos planteamos como objetivo de largo plazo, y acá es una especie de eslogan para la ciudad, ¿no? Nosotros planteamos que Mar del Plata como una ciudad verde y azul, que es una ciudad sustentable. Verde porque es una característica del medio ambiente, y azul es por el mar, ¿sí? Y esto básicamente se fundamenta en 4 pilares, que es la planificación urbana sostenible, ¿sí? Y esto tiene que ver con que OCE es una empresa que depende del municipio de General Pueyrredón. El uso eficiente de los recursos, esto es fundamental, ¿sí? Para lograr obtener una mayor eficiencia. La gestión de residuos, y acá nuevamente trabajando en conjunto, tanto con la municipalidad como la empresa prestadora de la recolección de residuos, y lograr la participación ciudadana. Cuando hablamos de participación ciudadana es involucrar no solo en el desarrollo sostenible de la ciudad
a los vecinos, sino también a las distintas entidades, tanto ONG como entidades activas. Muchas gracias. Creo que cumplí con el tiempo, no sé si me pasé. Preguntas a disposición. Nos estamos pasando todos un poquito en el tiempo porque nos dimos cuenta que tienen mucho trabajo hecho y nos quedó mal calculado de parte nuestro. 3 minutos es poco, así que lo estamos canalizando en 5. Excelente presentación la de ustedes también. Eduardo, ¿podrías dejar de compartir pantalla si vemos todas las... nos vemos más y podemos ver si alguien tiene la mano levantada para compartir algún comentario? Allí está. Dejé de compartir. Gracias, perfecto. Muy bueno el trabajo. Felicitaciones. No veo ninguna mano levantada. Gracias, Alfredo. Yo tengo... Luis levantó las dos. Esta es una saga. Adelante. No, la primera metodológica, recuerden que los objetivos debemos expresarlos con el verbo en infinitivo, ¿no? Hay muchos ahí que estaban sin esa característica. Eso por un lado, y por el otro me gustaría destacar esto que plantean de articulación con los demás actores institucionales, ¿no? Es realmente algo muy importante que haya aparecido y súper necesario, más allá del eslogan que me parece que está muy piola, casi es el espíritu del proyecto. Está muy bueno que aparezca esto de la responsabilidad que ustedes están manifestando de OCE como, bueno, vamos a articular, vamos a hacer alianzas estratégicas, vamos a ser entre todos los actores responsables de una ciudad sustentable, donde el agua, el mar, los residuos, los fluviales, toda esta naturaleza y segunda naturaleza que es nuestra infraestructura, están conformando un sistema que ustedes se hacen cargo, responsables y solidarios. Excelente. Gracias. Bueno, gracias, Luis. Vamos a ver si patentamos el eslogan, ¿eh? Jorge tiene la mano levantada. Manden voucher para el verano, que está de moda eso. Jorge, ¿tenías algún comentario para hacer? Sí, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Más que una consulta, contarles una experiencia que hicimos acá en Formosa. Nosotros firmamos un convenio con la municipalidad de la ciudad porque no tenemos un poder de policía para lo que es la parte de inspección de instalaciones internas. En realidad sí la podemos relativamente con el ente regulador, pero con la municipalidad es la que más como bolilla le dan, digamos, más respaldo, porque después la municipalidad tiene algunas actuaciones que están lejos de nuestro alcance. Y en ese convenio, que era, digamos, salir, agarrar barrios por barrios y, bueno, buscar descargas que iban a la calle o algunas descargas que teníamos como que evidenciábamos que internamente había como una interconexión pluvio-cloacal. Entonces como que se hacían muchos relevamientos internos. Mientras lo hicimos dio bastantes resultados. Después vino la pandemia, bueno, sí. Ahora lo está haciendo simplemente la municipalidad, pero no con nuestro acompañamiento como teníamos. Pero esa experiencia no fue bastante buena. Es un camino de hormiga, no es a corto plazo, pero de alguna manera creo que va orientando a la concientización y al entendimiento. Mucha gente no sabe que no tiene que interconectar y a veces también interconecta por el mal funcionamiento del sistema cloacal o sistema pluvial, dependiendo de cuál es el que tiene problema. Entonces, ve por dónde sacar los líquidos lo más rápido de su domicilio. Más que todo era comentar esa experiencia, si le sirve de algo. Jorge, ya que mencionás esa experiencia, cuando detectan el caso de que están interconectados, ya sea de la red pluvial a la cloacal o viceversa,
¿los vecinos son propensos a hacer las obras para desvincularlas? Porque generalmente Y es un costo nosotros importante. lo que hacemos es una intimación de parte de la empresa, es simplemente hacer una notificación. En caso de que surja en algún momento algún problema, es como que tenemos un resguardo. Pero la municipalidad sí tiene el poder de generar actuaciones ya un poco más, faltas, que no entiendo, no sé bien ahora cuál es el término que utilizan, pero ellos sí hacían como una especie de contraversión, algo por el estilo. Calculo yo que eso iba O sea, le a aplicaban multas, multas. a Si no, multas, exactamente. Obviamente que hay casas, hay familias y unidades, hay gente que se toma más en serio y lo hace, o no, no lo sé. Nosotros no hemos tenido como una especie de relevamiento, aunque sí hicimos en un par de barrios, hicimos como una segunda vuelta, obteniendo, viendo resultados positivos en materia de lo que era la descarga de agua en la vía pública, que era lo que más le interesaba al municipio por el daño sobre el asfalto. Pero respecto a las instalaciones internas, bueno, no hicimos vueltas, digamos, para ver si habían corregido esa parte. Yo creo que como prueba piloto sirvió, la gente, si vamos solos nos cuesta entrar, si vamos con la municipalidad y ellos sí tienen ese poder. Después otra cosa de las que sí hicimos es tener en cuenta también con la municipalidad, trabajar en conjunto en parte de observar cómo se hacen desarrollos nuevos, en parte de instalaciones internas, o sea, intervenir en lo que es la parte de la verificación de los proyectos. Obviamente que eso también depende de la inspección en la etapa constructiva, pero bueno, al menos lo que es la aprobación, también intervenimos y pedimos plano y bueno, estamos en esa parte. Bien, gracias. Excelente, no veo ninguna otra mano levantada, no sé, Augusto, si vos ves alguna. Alfredo tiene Bien. la mano levantada, no sé si... Alfredo. Para complementar lo que decía Jorge, que eso fue bastante útil, pero respondiendo a la última pregunta que la hizo Eduardo. Mirá, Eduardo, el problema de desvincular los pluviales de la cloaca, el problema que nace en los municipios, tiene muchas aristas y es muy complejo. O sea, nosotros con esto pudimos resolver, vos atacás, por decir un número, de cada 100 casos, bueno, es probable que un porcentaje elevado los puedas resolver se pueda resolver con poco dinero y con una cierta aceptación por parte del usuario cuando esto no involucra cuestiones complejas. Pero por ahí si vos te encontrás con que una persona que tenía la cámara de inspección en el patio, y después hizo ahí una cochera y la transformó en un comedor de diario, y para después desvincular el pluvial de la cámara de inspección, tiene que romper el piso y llegar hasta la calle, digamos, se transforma en un conflicto de difícil resolución. Vos lo sabrás, lo sabemos todos los que estamos en esto. El otro día nosotros sufrimos lluvias muy importantes y tuvimos reclamos de muchos vecinos porque, bueno, se acumula el agua, la cloaca es un buen sistema de cloaca, pero es un mal sistema pluvial. No está diseñada para eso. Entonces, bueno, tenemos inconveniente. Con ese trabajo que mencionaba Jorge, que lo llevaron muy bien adelante, lamentablemente la pandemia lo frenó, un alto porcentaje lográbamos. Después otro problema que hay es que cuando se hacen mejoras de urbanizaciones, de barrios de tipo renovable y este tipo de cosas, hay veces que se define una conexión cloacal por inmueble. Entonces la gente conecta, por ejemplo, el baño. Pero la casa vista de frente, suponete, no está desarrollada en profundidad, sino está desarrollada longitudinalmente. Entonces conectan el baño, pero la lavandería y la cocina siguen tirando el agua a la calle.
Ah, claro. Entonces, la pregunta es, donde vos tenés cloaca, cuando no llueve, salvo un tipo que está lavando el auto, no debería haber agua en la calle. Entonces, la primera pregunta es, ¿de dónde viene el agua? Y la segunda pregunta es, ¿por qué no ocurre? Entonces, son varios los problemas a resolver y todos están relacionados por el dinero. Por eso yo insisto que este tipo de cosas a nosotros nos cuesta mucho porque somos una empresa, funcionamos como sociedad anónima, si bien está controlada por mayoría estatal, pero somos una empresa que se dedica a la prestación del servicio público de agua y cloaca. Entonces, la municipalidad es la que tiene el poder de policía sobre ciertas cosas que nosotros no tenemos. Nuestra injerencia llega hasta la línea municipal, todo lo que pasa. Pero la realidad social nos involucra cuando hay problemas y cuando hay conflictos. Entonces es muy importante para lo que presentó el primer grupo de tratar las cuestiones de infraestructura a nivel global y las reglamentaciones. Mi experiencia me indica que es necesario que, tal vez en cabeza de los municipios, pero que haya algún organismo, digamos, que se encargue de coordinar todas estas acciones. Y de ahí pueden salir lo que es posible, lo que no es posible, y dentro de lo que es posible las penalidades y cómo las mismas van a ser aplicadas. Pero finalmente siempre caes en un problema social que impide actuar con la firmeza que uno podría suponer que es la necesaria. Muchas gracias, Alfredo. ¿Tenías algún comentario, Eduardo? Si no, pasamos ya al grupo 3B. No, pasemos porque si no, no le vamos a dejar espacio a los demás. Perfecto. Bueno, entonces invitamos al grupo 3A, Bariloche, cuando quiera exponer. Hola, buenas tardes. Bueno, ya después de la charla que nos dio Alfredo, casi que me queda poco por decir. Pero vamos a ir con optimismo, Alfredo. Vamos a encarar el tema con optimismo. A ver. Ahí está, ¿ahí lo ven? Sí, perfecto. Si querés poner una presentación de pantalla completa, pero sí está bien. A ver si me deja. Ahí está. ¿Ahí lo están Perfecto, viendo? gracias. Cuando quieras. Bueno. Bien, el objetivo general nuestro es justamente tratar de reducir el aporte de aguas pluviales a la red cloacal por el impacto que eso implica sobre la calidad del lago de Nahuel Huapi y sobre la salud de la población en general, ¿no? La presentación está pensada a partir de un único objetivo general, y en nuestro caso abordamos las 6 dimensiones del PESTEL. Para cada dimensión definimos objetivos específicos, y en algunos casos alcanzamos a poner, hacer mención a algunas acciones, no en todos los casos. Entonces, la primera de las dimensiones que analizamos es la política. En ese caso, de esa dimensión política colgamos 3 objetivos específicos. Uno que tiene que ver con la intervención del Estado en términos de planificación y gestión de la red de pluviales. Por otro lado, también pensamos en exigir la implementación de medidas de control de las condiciones irregulares, esas que son intradomiciliarias. Y por último, un objetivo vinculado con las políticas públicas y hacer algo respecto de lo que tiene que ver con el cambio climático. En el primero de los objetivos específicos hablamos acerca de la elaboración de un plan director de pluviales. En realidad lo que hay que hacer es un ajuste, porque hay un plan director de pluviales que tiene sus años. Horacio, discúlpame, te pediría que definas nada más los objetivos y no entremos en las tareas, porque si no, no vamos a terminar más. Bueno, ¿Puede ser? Sí, por Así lo que usted pasamos a diga. las otras dimensiones. Bien, Por favor. ok. Entonces, dicha la dimensión, o descrita la dimensión política, vamos a la dimensión económica. En este caso, los objetivos específicos fueron 4. Por un lado, solicitar la gestión de recursos financieros para la ejecución tanto del proyecto como de las obras y un equipamiento previsto para la etapa de diagnóstico. Asimismo, encontramos como objetivo específico recomendar la gestión ante organismos multilaterales, y digo esto porque conocemos que hay recursos cuando se habla de algunas temáticas en particular, en concreto con lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente.
Asegurar el acceso seguro a las playas públicas, esto no solamente por una cuestión digamos, entendiendo la dimensión económica, ahí apuntamos a preservar el recurso turístico, y gestionar recursos para regularizar conexiones clandestinas en usuarios residenciales, esto vinculado incluso a lo que recién mencionaba Alfredo, ¿no? Es decir, entendemos la dificultad que tiene el vecino por regularizar una conexión mal hecha, entonces nos parece importante que alguien gestione recursos para ayudar al vecino para que regularice su condición. En términos de la dimensión sociocultural, hablamos de realizar campañas de divulgación y concientización del problema que se ha detectado, y además, como otro objetivo específico, informar sobre los roles que tiene cada actor y qué responsabilidades le caben a cada uno, porque ahí hemos detectado un desconocimiento importante que, más allá de todo, lo que hace es que las energías se pongan en lugares equivocados, digamos, y las soluciones no aparecen. Desde el punto de vista de la dimensión tecnológica, planteamos adquirir y o desarrollar herramientas que permitan definir un diagnóstico. Para eso hay algunas ideas que están escritas más abajo. Conocer qué se hace en otros lugares del país o de la región o del mundo con situaciones similares. Definir cuáles son las medidas posibles para controlar esas conexiones irregulares y minimizar los vertidos de agua pluvial a la red cloacal. Esto con un proyecto o un programa que tiene distintos alcances con el paso del tiempo. Y por último, las dos dimensiones últimas, bueno, no veo bien, la dimensión, a ver, aguarden un segundito que no veo. Si lo puedo agrandar. Sí, agrándalo tranqui, si no lo vemos desde ahí, haces zoom y lo vemos desde ahí. Entró en el campo de la mecánica cuántica. Sí, exacto. Sí, la dimensión desconocida es esto. Ahí lo estoy viendo. La dimensión ecológica y sanitaria, en este caso, le agregué a la ecológica que estaba dentro del PESTEL, la sanitaria, porque hay, digamos, el planteo es el de monitorear la calidad trófica y microbiológica del Nahuel Huapi y otros cursos de agua que se usan como receptores de estos desbordes, o son receptores de estos desbordes cloacales, a fin de ir dimensionando el impacto de estos vuelcos sobre el agua. Y por último, la dimensión legal, que básicamente lo que apunta es a exigir que se apliquen las leyes. Leyes y normas hay a patadas, muchas, lo que pasa es que no se cumplen. Entonces, la idea es justamente requerir o exigir el cumplimiento de esas normativas. Bien, y esos son los objetivos, creo que son 15 en total, los objetivos específicos para el objetivo general planteado. Muchas gracias, y el tiempo también, en los 5 minutos, gracias, excelente. ¿Algún comentario, chicos? Bueno, yo lo que les quería comentar es que me parece muy interesante la definición del objetivo general, muy parecido al caso de Mar del Plata, donde minimizan en un caso la llegada de residuos, en el otro los impactos de la contaminación al lago Nahuel Huapi. Y así como destaqué la articulación institucional en el caso de Mar del Plata, aquí aparece algo interesante con la adaptación y la mitigación al cambio climático, que también hay que poner en relieve, ¿no? Cómo en los objetivos aparece esta dimensión, incluso ya hasta ecológica y sanitaria, la están planteando, y cómo una empresa de agua está pensando también en el ambiente y en esta cuestión de adaptación y mitigación al cambio climático, ¿no? Como una totalidad. Me parece muy destacable, chicos, los felicito, ¿eh? Gran trabajo. Bueno, gracias. Excelente el trabajo.
¿Algún comentario más? ¿Consultas? ¿Preguntas? Si no, pasamos al grupo número 6. Adelante, Jorge. Bueno, nosotros estábamos con el tema de las alertas tempranas por las variaciones de parámetros del río Paraguay y como objetivo general definir los parámetros de alerta temprana para implementar una red de medición de las variaciones del río Paraguay con el propósito de tomar acciones preventivas que nos permitan garantizar el abastecimiento de agua potable de la ciudad de Formosa. Como objetivos específicos, desarrollamos 7. El primero es establecer los parámetros de alerta temprana en técnicos químicos, turbiedad, metales pesados, oxígeno disuelto, materia orgánica, técnicos hidráulicos, niveles de río, velocidad, caudal, temperatura. Bueno, este tendríamos que moverlo, vamos a ver si lo dejamos acá. Ambientales, de desarrollo industrial en las cuencas, desarrollo agroindustrial en la cuenca, actividad fluvial, sociales, culturales, población de ciudades de magnitud, lo que sería en la cuenca, consumo estimado por habitante en la ciudad de Formosa y también en algunas otras ciudades, eso no lo escribimos, pero también los conversamos. Todo lo que tiene que ver con respecto a la cuenca. El número 2, establecer los puntos de medición en ciudades, localidades, zonas geográficas, etcétera, y determinar la metodología a utilizar en cada punto. En algunos lugares seguramente van a ser de manera online y otras van a ser más del tipo mensual. Bueno, esa es también parte de un objetivo específico, esa definición. Número 3, registrar los índices de medición de los parámetros, los técnico-químicos en puntos cercanos en tiempo real y en puntos lejanos semanales o mensuales, eso tenemos que definir. Técnicos hidráulicos en puntos cercanos también en tiempo real y en puntos lejanos semanales o mensuales, eso lo tenemos que definir. Los ambientales también puede ser anual o semanal, dependiendo del tipo de índice. Esto estamos estudiando todavía y definiendo cuáles son esos índices ambientales. Socioculturales, anuales. El cuarto objetivo específico, armar un equipo interdisciplinario para el análisis y elaboración de informes con propuesta para la implementación de soluciones en caso de detección de desvíos. El número 5, proponer campaña de educación en tema de contaminación del río, campaña para el cuidado del río. Entonces, proponemos campañas, proponemos las campañas en el número 5, y en el número 6, sí, como objetivo específico, diseñar campaña de difusión de cuidado del agua potable. Y el número 7 es diseñar equipo de medición portátil de parámetros químicos e hidráulicos para realizar trabajos de medición de campo, bueno, como un objetivo para el año 2025. Bueno, hasta acá son los específicos y los generales. ¿Podés repetir el general, por favor? Antes de... Ahora vuelvo a compartir. Dale, o si no léelo, Jorge, no hay problema. Definir los parámetros de alerta temprana para implementar una red de medición de las variaciones del río con el propósito de tomar acciones preventivas que nos permitan garantizar el abastecimiento de agua potable
a la ciudad de Formosa. Ok, ok. ¿Algún comentario, chicos? No, no vemos manos levantadas. Sí, Facu. Buenas tardes, ahí se escucha. Sí, perfecto. Bueno, muy interesante. Tengo dos preguntas, un comentario. Primero el comentario que va un poco con lo que me resonaba del grupo anterior, esto de que comentaba Luis, ¿no? Esto de cómo la cuestión ambiental es tomada por los prestadores, que no me parece algo menor, parece que también habla de un cambio de paradigma, si se quiere, en algunos puntos se ve como un cambio a nivel histórico, me parece, en la gestión y en la importancia que se le da al tema. Así que muy, muy interesante. Siempre ver eso en los trabajos. Y las dos preguntas, bueno, lo primero que se me viene es si esta información del río Paraguay, no hay algo de eso en el INA, sino analizaron la relación con el INA como un actor relevante. Y por otro lado, si no también tuvieron en cuenta o las acciones que puedan tener con el Comité de Cuenca del Río Paraguay, porque evidentemente calculo que también será de jurisdicción internacional, ¿no? Así que va por ese lado las dos consultas. Gracias. Sí, nosotros lo tenemos contemplados como actores relevantes a ambos organismos. De hecho, con el INA intercambiamos información. Nosotros enviamos información desde acá para cuando ellos, por ahí a veces, como recibimos la información de ellos y tenemos que rechequear algo, también compartimos nuestras mediciones. ¿Y por qué sería un problema entonces, digamos, por qué está ¿Cómo? planteado? ¿Por qué está planteado como una cuestión de un problema a resolver, digamos, si esa información ya fluye entre el INA y la empresa, sería la prestadora? Lo que pasa es que nosotros estamos planteando varias mediciones o varios indicadores. Lo que estamos trabajando en esto no sería un problema con el INA, simplemente es ordenar todos los indicadores que podamos tener alcance y plantear aquellos que nos estén necesitando, digamos, o creemos que son necesarios. Sobre todo aquellos de medición online, y, bueno, que son los que vamos a tener más cerca. Por eso planteamos cercanos los de medición online, porque eso hay que hacerle mantenimiento, hay que hacerle reparación. Entonces, si planteamos ir a medir esto en la zona del Paraguay, cosa que no vamos a poder hacerlo, ni en la zona de Brasil tampoco. Pero bueno, ahí la idea es plantear o buscar mediciones que hagan otros organismos, otras empresas, dentro de lo que sería el trabajo que estamos elaborando. Bárbaro, gracias Daniel, tenés la mano levantada. Sí, yo quería saber, dice garantizar el abastecimiento de agua potable a la ciudad de Formosa. ¿Se están refiriendo a la calidad, a la cantidad, al caudal necesario? No me quedó claro ese tema. El general, no entendí bien la pregunta. Sí, sí, del objetivo general, garantizar el abastecimiento de agua potable a la ciudad de Formosa, dice. Yo quiero saber si es referido a los volúmenes necesarios o a la calidad específicamente del agua. Bueno, básicamente nos definimos, en la cantidad entendemos que no está en juego, siendo que es un río caudaloso. No obstante, tuvimos las dos bajantes históricas en el 2020 y en el 2021 más grave que sufrió la zona. La anterior había sido creo que en 1944, ahí Osvaldo me corregir si me equivoco. Sí, nosotros también. Bueno, en materia de lo que es caudal entendemos que no debería ser tanto problema. Sí en lo que es las variaciones, digamos, más químicas, organoeléctricas, y todo lo que tiene que ver con la parte del uso que le dan al río, y a lo que le tenemos
como desconfianza. Por eso la idea es tratar de hacer estas mediciones. Gracias, Jorge. Vale, gracias a vos. Quisiera hacer un comentario desde una mirada crítica. Les pedí ahí que ampliaran un poquito el objetivo general, porque, bueno, en el equipo del diplomado hablamos de ustedes muchas veces. Los extrañamos mucho durante las semanas, entre semanas, y siempre nos imaginamos este caso como un típico problema de interjurisdiccionalidad, ¿no? Donde incluso hay actores de otros países, de otras nacionalidades, y allí digamos que la problemática es mucho más profunda, ¿no? Y cuando leo el objetivo general, donde dice definir parámetros de medición, es como que se parece más a un específico que a un general, ¿no? Incluso hasta en los comentarios surge esto de Lina o de otros actores. ¿Cómo lo ven esto de la interjurisdiccionalidad y las cuestiones con otro tipo de dimensiones, digamos, ¿no? Que no sea específicamente la técnica que se ve claramente que la tienen dominada? ¿Me expliqué en la pregunta? Perdón, yo entendí que era más general, no sé si era algo particular. Disculpame. Sobre el objetivo general. Ustedes ahí colocan la definición de parámetros, ¿no? Sí. Es Sí, como porque que... el tema que atendemos es alertas tempranas. Y la idea es, como general, definir todos los parámetros para tomar acciones. O sea, no solo definirlos, sino que, leyéndolo de vuelta, es definir los parámetros de alerta temprana para implementar una red de medición de las variaciones con el propósito de tomar acciones preventivas que nos permitan. La idea es, el título del trabajo es alertas tempranas. O sea, estamos enfocados en la determinación, detección y medición para poder tomar algunas acciones. Entiendo que ese es el general del trabajo. Y luego, porque no solo estamos pensando en una medición que esté a nuestro alcance, es como hablaba hoy, ahí no me acuerdo, que tenemos a Lina, tenemos a distintos organismos también, y tenemos otros lugares como en Paraguay o en Brasil que también toman mediciones, y nosotros podemos armar ahí una red en ese contexto. O sea, servirnos de información de otros lugares también. Pero el trabajo en sí mismo es la alerta temprana. ¿Pero eso aparece en el proyecto? ¿Está en los específicos? ¿Esto de articularse con los otros países, con las otras redes? Si está en los específicos. En la formulación del proyecto de ustedes. ¿Lo analizaron? La mirada, el comentario, Jorge, y a todo el equipo, en realidad, es que yo me lo imaginaba más de interjurisdiccionalidad, donde haya una cuestión de articulación entre Argentina y los otros países, entre Argentina, ustedes y las otras redes de monitoreo, entre la situación que se da en el río Paraguay y tal vez que eso esté expresado en el objetivo general. Definir parámetros parecería que sería más algo específico, ¿no? Bueno, podríamos replantearlo sin problema. Lo que sí, dentro de la definición de los específicos, cuando decimos establecer cuáles son los parámetros,
también es donde entra esta parte de la vinculación. O sea, si nosotros establecemos parámetros de turbidez, no sé en qué punto de Paraguay, bueno, ahí es donde entrará toda la articulación entre los distintos organismos, o ver cómo llegar a esos parámetros. Porque tenemos que definir los puntos también, eso también está dentro de los específicos, definir los puntos en los cuales vamos a medir. Si nosotros Jorge, me tenemos parece distintos que puntos, lo que te está planteando Luis, que apunta al general, vos vas a definir los específicos cuando tengas el general definido nuevamente. Si vos lo vas a ampliar a la parte internacional, vas a volver a redefinir los específicos. El grupo 2, justamente la semana pasada, también trabajó en la definición del problema nuevamente y volvió a trabajar en el objetivo general y después en el específico. Con lo que estás diciendo recién, estás haciendo al revés. Estás diciendo, tengo tal específico, por lo tanto tal general. Pero es justo a la inversa. Lo que Luis te está planteando es trabajar un poquito más sobre el general. Quizás ampliarlo a la parte interjurisdiccional, que es lo que veníamos nosotros viendo como una de las aristas interesantes del caso. Bien. Perdón, por eso fue mi pregunta por la del Comité de Cuenca, y Jorge va en el Exacto, sentido de que nosotros en el grupo 2, del cual formó parte, tuvimos una revelación cuando hablamos de la cuenca del río Uruguay y lo que pasaba con la presa de Salto Grande. Justamente se convirtió en un problema de abastecimiento. Y que el Comité de Cuenca, y encima con un problema interjurisdiccional, a nivel internacional inclusive, puede ser un punto muy interesante a tratar. Por eso era la pregunta. Bueno, tarea para hablar ahí con el grupo y para reflexionar. Iteración. Sí. Muchas gracias. Muchas Bien, gracias. muchas gracias. ¿Quién sigue, Augusto? Gracias. El grupo número 5, así que cuando tengan ganas de exponer, todo Sí, suyo. ahí estoy. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí comparto pantalla. Lo voy a compartir de mi máquina y me van a tener que disculpar que no está en modo presentación, pero hasta ahí llego. Está perfecto, se ve muy bien. 5 minutos en el aire. Gracias. Recuerdan ustedes entonces, nuestro caso era el estrés hídrico en la ciudad de La Rioja, y desde ese punto de vista el problema que tenemos específicamente es que se está acabando el agua subterránea, que es la que está en uso en este momento, o el mayor porcentaje que se usa en este momento. Están descendiendo las napas a niveles alarmantes. Desde ese punto de vista, entonces, nos hemos planteado un objetivo general que va a ser evitar la sobreexplotación de la cuenca subterránea, y lograr un manejo sustentable de la misma. Ese sería nuestro objetivo prioritario para sobrellevar esta situación. Y, también hemos planteado 6 objetivos específicos. Entre ellos está el primero, sería como primera medida, necesitamos realizar un balance hídrico de la cuenca, es decir, saber cuánto tenemos, cuánto nos queda y cuánto tiempo nos queda probablemente para poder trabajar sobre la misma. Ese planteo está hecho más o menos en 18 meses, que es el trabajo que está haciendo la consultora. Recuerden ustedes que habíamos comentado eso, que hay una consultora internacional trabajando en el tema. Entendemos que 18 meses es un plazo más o menos normal para poder hacer un estudio de este tipo. Desde ese punto de vista, y luego de alcanzado este objetivo, nos planteamos unos 6 meses más como para poder lograr un plan director que permita solucionar el problema que estamos planteando, el problema que planteamos en el objetivo general. Y este plan director tiene que hacer hincapié en el uso y la regulación de las perforaciones, que son el problema más grave que tenemos. Recuerden también que dijimos que teníamos demasiadas perforaciones alrededor de la ciudad, todas extrayendo agua desde de la misma cuenca. Entonces consideramos que necesitamos ver ese tema y, en lo posible, regularlo. Un tercer objetivo sería impulsar políticas públicas tendientes a educar a la población con respecto al cuidado del agua. Eso se refiere a capacitar a la gente que luego va a capacitar a la población. Nos referimos, por ejemplo, a los colegios, a los maestros, a los profesores, y también probablemente a las autoridades, ¿sí? Nótese que estamos poniendo impulsar, la palabra impulsar, y no así dictar las políticas, porque nosotros
nosotros estamos viendo este tema desde el punto de vista del actor institucional, es decir, somos la empresa que distribuye el agua en la ciudad y somos los que estamos haciendo el trabajo. Entonces, desde ese punto de vista consideramos que deberíamos hacer las acciones de impulsar este tipo de estas políticas. Como objetivo número 4, necesitamos implementar campañas publicitarias en medios masivos, y eso lo pretendemos hacer en 6 meses, en un plazo de 6 meses. Se refiere a campañas en todos los medios de comunicación, radial, escrito, televisivo y sobre todo los medios masivos de comunicación, las redes sociales. Como quinto objetivo, pretendemos también otra vez impulsar una nueva legislación que abarque la reconversión de las industrias y de las empresas olivícolas, que son los dos grandes factores problemáticos, además de la población. Nos referimos a ellos dos porque la población está y no hay forma, digamos, solo la puedo educar en el sentido del no derroche del agua, del uso adecuado del agua. En cambio, a las industrias y a las empresas olivícolas tenemos que ver cómo hacemos para reconvertirlas. Probablemente va a ser una de las soluciones, no sabemos todavía, no está hecho el plan director, pero vamos a tener que trabajar en eso, en la reconversión, basados en el uso eficiente del agua, probablemente en el reuso del agua que se consuma. Y también seguramente va a incorporar eso un nuevo régimen tarifario y algunas sanciones probablemente también, porque estamos teniendo casos de vandalismo. Entonces, me parece que esta nueva legislación debería contemplar esos temas. Como ven, también hemos vuelto, como dije hace un ratito, estamos poniendo el verbo impulsar y no generar o redactar. Nosotros vamos a impulsar. ¿Por qué lo pusimos? Porque consideramos que desde la institución, desde la empresa, nosotros tenemos acceso tanto al gobierno en particular, como a la Cámara, como a la legislatura, y desde ese punto de vista podemos trabajar inclusive con otra institución que es la Secretaría del Agua, trabajar entre todos en conjunto como para poder lograr el objetivo buscado. Y un último objetivo importante que consideramos también válido es lograr micromedir el total de la ciudad en un plazo no mayor a 4 años. Eso es un plazo, entendemos, mediano plazo, digamos, pero ya hemos hecho, nosotros tenemos micromedida la mitad de la ciudad y nos falta la otra. Y ya nos tomó un tiempo bastante largo porque son créditos del Banco Mundial y demás, entonces lleva un tiempo bastante prudencial. Por lo tanto, lo pusimos en un término de 4 años. Y esos son básicamente los 6 objetivos que hemos planteado. Espero que se haya comprendido. Sí, está muy bien, está perfecto. Alfredo, ¿tenés la mano levantada? Sí, hola Horacio. Hola, una pregunta y una recomendación, aunque a lo mejor la conoces. Ahí Mendoza tiene un sistema de multas muy elaborado. Si te pones en contacto con ellos, tal vez les pueda servir de guía si quieren elaborar uno, ¿no? Si es que no lo tienen. Sí, lo conocemos y casualmente Rodrigo López está trabajando en el grupo, así que él es de Mendoza y trabaja en la empresa. Bueno, listo, ellos tienen un muy buen. Después está la cobertura política por esas cosas, pero bueno, ustedes están, por lo que veo, en una situación. La pregunta es la siguiente, está vinculada, ustedes están en la precordillera, ¿verdad? No están están en los cordones primarios, ¿no? Claro, Antes de la precordillera. ¿Cómo es la recarga del acuífero? ¿Es de lluvia nomás? Sí. No es por nieve, ¿no? No tenemos... ¿Solo por lluvia? Solo por lluvia. Okay. O sea que tenemos un problema porque con la sequía de estos últimos años, como se darán cuenta, no ha habido recarga y seguramente, no tengo ahora los datos, pero seguramente se tiene que haber acrecentado el problema. Claro. Pero esto que nos pasa a nosotros pasa en muchas localidades del interior, sobre todo en la zona de los llanos riojanos, pasa también en muchas localidades y es un problema a atender en la provincia. Y sí, el tema de los multados y demás, obviamente que lo sabemos, pero no hay legislación al respecto. Es lo que necesitamos, lo que pretendemos conseguir. Mendoza sé que tiene una buena. Yo cuando era chiquito vivía allá y le teníamos más miedo al coche de obra sanitaria que el de la policía.
Bueno, Pero fíjate que era en otra época, ¿no? yo en particular no entiendo cómo, si Mendoza tiene esta legislación de la que hablaste, Rodrigo me corregirá, pero debe ser como 100 años, cómo es que La Rioja, estando en una condición peor inclusive creo que Mendoza, no ha logrado algo así todavía. Falta ponerle el cascabel al gato y eso es lo más importante, eso es lo que nos preocupa. Claudio. Estás muteado. Claudio. Hola, Horacio, ¿cómo andás? Tengo una consulta. ¿Tienen el dato de cantidad de litros por habitante ustedes? Sí, en La Rioja, bueno, hay varios datos, pero lo que yo medí siempre me da 368 litros por habitante por mes, más o menos en promedio anual. Está bien, y apuntan a la micromedición. Y tenemos, te explico, tenemos en este momento algo así como 90.000 cuentas en la ciudad, perdón, estoy diciendo macana, en la provincia entera, en las 5 localidades que nosotros surtimos. Y estamos más o menos en la mitad de micromedición. Y tenemos en la ciudad de La Rioja, también de nuevo, la mitad de la población micromedida, y tenemos alrededor de 70, no alrededor, sino 70 macromedidores que están instalados hace ya varios años, pero todavía no se ha logrado terminar con la sectorización y usarlos debidamente, a esos 70 macros. Eso fue un convenio, un proyecto que se hizo con el Banco Mundial. Está bien. Y no se nota conciencia en la gente. Aquí viene mi consulta, porque me acuerdo algo que dijo Patricia hace unos Zoom atrás, en cuanto no estamos acostumbrados a cuidar el agua, que ella venía de un lugar donde el agua se cuida mucho más y acá nosotros estamos lavando los platos y dejamos la canilla abierta. Y a mí me hizo un clic en cuanto que se está apuntando a la micromedición y a veces no sé si las multas son tan efectivas. Y se me ocurrió un tema es medio duro lo que voy a decir, pero suponete, una casa de 4 personas tendría que consumir 1.000 litros al día. Correcto. Si vos le asegurás los 1.000 litros al día y después le cortás el agua, el primer día se va a quedar sin agua. El segundo día la va a pensar de estar con la canilla abierta y al tercer día te va a decir de todo, pero algún día se va a acostumbrar, digamos. Pues Correcto. Lo conocemos y lo hemos hecho en algunos casos también, no vaya a creer que no. Pero bueno, eso tiene que estar amparado por una legislación para no recibir juicios en contra. De todos modos, si ustedes preguntan a cualquier riojano, te van a decir que la gente tenía acostumbrada, en el verano sobre todo, a regar el asfalto. ¿Se entiende? La gente, nosotros sufrimos el sonda y demás, entonces la gente, por el calor que hace, el gran calor, tiene la costumbre en muchos casos de regar el asfalto. Eso es una costumbre que realmente hay que erradicarla. Bueno, no lo hemos logrado. Y otro problema que hemos visto, que lo hemos visto hace ya mucho tiempo, hay muchos barrios humildes que todas las viviendas tienen piletas de lona, las típicas pelo pincho. Esas piletas, aunque parezca mentira, consumen mucho más agua que una persona que tiene una pileta con los químicos para mantenerla, ¿verdad? Porque lo usan 4 o 5 días, tiran el agua y lo vuelven a cargar. Acá eso pasa lo mismo acá. Claro, en verano nos trae unos problemas serios. Bueno, todo eso es una cosa que hay que cambiar, hay que erradicar esas cosas, pero hay que trabajar. Por eso son los objetivos que estamos planteando, ¿no? Está bien. Bueno, Facundo, tenés la mano levantada y después hago un comentario yo, así cerramos. Sí, Horacio, justamente mi pregunta iba por el lado de esto último que comentabas, de cómo abordan la situación de los barrios populares. Estoy viendo justamente un mapita de La Rioja, tenés algunos barrios. ¿Cómo es el abordaje de esa situación en particular, donde imagino que convive la informalidad también? Sí, es complicado, no es tan fácil de llevar a cabo. Nosotros también tenemos problemas de pérdida en las redes, bueno, hay muchas cuadrillas trabajando, reparando cañerías, pero tenemos mucho problema sobre todo en las conexiones domiciliares, no tanto en los caños principales, en los colectores, pero sí en las conexiones domiciliarias, que tenemos muchos barrios que son con conexiones viejas, con manguera de mala calidad y demás, y esos barrios creo que me animaría a decirte que el 75, el 80% de las pérdidas que hoy tenemos en la ciudad se deben a fallas en las conexiones. Y bueno, eso trae muchos problemas. ¿Sí? Y hay que trabajar. ¿Existe un registro de esos barrios? Sí, los conocemos perfectamente, por supuesto. Sí. Bien, perfecto. Gracias. Horacio, sí. Si podés ser breve. Sí, perdón, una sola consulta al tocayo. Las tarifas son progresivas, digo, esto que mencionaba recién el colega de
de asegurar un consumo básico, o sea, 250, 200, y penalizar el 201. Sí, sí. Esa es la idea. Por supuesto, Penalizar mucho, sí. digamos, ¿no? No, pero hay ese tipo de... Nosotros tenemos la escala de tarifas. Por ejemplo, un consumo normal lo consideramos hasta 30 metros cúbicos por familia, por mes, y de ahí además se van penalizando, los valores, las tarifas van aumentando en función de cada familia cuando gasta más por vivienda por mes. Eso se hace, pero consideramos, o por lo menos yo considero, que las tarifas todavía siguen siendo muy, muy baratas. En algún momento comentábamos que, qué sé yo, una tarifa, pagar el agua costaba lo mismo que 2 Coca-Cola de 2 litros cada una. Y entonces no, es como que no tiene sentido. Eso por mes, Gracias. digo, ¿no? Gracias. Muy bien. Yo quisiera hacerles un comentario, una de cada. Está muy bien presentado y sintetizado el esquema de generales y específicos. Está muy bien logrado. Una de arena, y tal vez parezco Ángel de Brito, del jurado del bailando. Hay un detalle ahí en el 3, podría concientización o concientizar en lugar de educar. ¿En el 3? Sí, creo que el específico 3. Perdón, no estoy compartiendo, perdón. No importa. Sí. Si consideran que puede ir la palabra, el verbo concientizar. Concientizar. Lo que sí me gustaría destacar al diplomado, en este caso, es la aparición del reuso, ¿no? Nuevamente como una dimensión necesaria. Incluso Facundo mencionaba también la noción de paradigma, ¿no? Y esto es importante en el caso del estrés hídrico y del NEA, del NOA, de nuestros espacios áridos de clima árido, semiárido, más que nunca. En San Juan recientemente hay una legislación donde se puede reutilizar el agua que surge de las plantas de tratamiento depuradora cloacal para riego en esa provincia, con lo cual que lo hayan puesto ustedes ahí como objetivo específico me parece genial y nos pone muy contento. Eso es bastante destacable. Y esto del paradigma hay que verlo también, qué pasa con Mekorot, ¿no? Ustedes mencionaban que el consultor internacional es especialista israelí y donde ustedes ponen como objetivo específico esto de alentar o de propiciar las normativas, ¿no? Para ser un poquito más de alguna forma eficiente en el uso. Allá el paradigma es distinto, no es consumir menos, es, bueno, hay 1000 metros cúbicos, gastamos 1000 metros cúbicos entre todos los sectores. Es otra cuestión, ¿no? Hay que ver cómo lo llevamos, porque acá vos decís, bueno, en vez de 5000 pongo riego por aspersión y voy a... o riego por goteo y voy a tener 4000, bajé un 20%. Allá el paradigma es distinto, ¿no? Es como que el total del recurso hídrico es el que se distribuye. Cuando decía allá te refería bastante a Israel, te refería a Israel. Sí. Hay que ver cómo trabajan con ustedes, ¿no? Cómo trabajan Sí, en bueno, ese balance. pero partamos de la base que Israel tiene un consumo per cápita de 160 litros de habitante día y nosotros somos el doble o más del doble. Y ya tenemos que empezar a trabajar en eso. Claro, temas culturales. Por eso te digo. Claro. Luis, ahí nosotros hablábamos de la legislación. También es importante recordar que hoy, en la actualidad, en la provincia de La Rioja, no está legislado el tema de las nuevas perforaciones y las perforaciones actuales. Simplemente, cuando una empresa hace una perforación, paga el costo de la perforación, un permiso a hacerla, y después el consumo de agua que tiene no le paga a nadie, ni al gobierno, ni a la empresa de agua, ni nadie. Está consumiendo un recurso que no tiene, o sea,
lo consume, no le paga a nadie y usa lo que puede porque realmente está limitado solo por el consumo energético que le cortan. Entonces la idea, cuando hablamos de legislación, es hacer una legislación integral que tenga una regulación de cómo hacer las perforaciones, administrar las perforaciones, y eso que decís vos, con una política pública, decir, mirá, de tanta cantidad de agua que tenemos, tanto porcentaje o tanta cantidad se va a destinar a riego y tanta cantidad se va a destinar a consumo humano. Entonces viene por ahí también, por eso es importante conocer el balance hídrico, es como el punto disparador que nos va a guiar para todos los otros objetivos específicos que tenemos. Tal cual, tal cual, tal cual. Estamos de acuerdo, estamos hablando de lo mismo. Bueno, yo, chicos, les agradezco a todos. Lamentablemente les tenemos que pedir disculpas al grupo 4 y al grupo 1. En esta intensidad de intercambios se nos fue la tutoría. Vamos a dejar las presentaciones de estos grupos para el lunes que viene. Y les agradecemos a todos por el trabajo que están haciendo y en los avances que están teniendo todos los casos vivos. Felicitaciones para todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y si no hay más parroquiales, entonces nos vemos en la clase del miércoles al mediodía, ¿no? Sí. Miércoles, sí. Miércoles cambia al mediodía. Bueno, muchas gracias. Chao. Hasta el miércoles. Hasta luego. Muy bien. Chao, hasta Chao, luego. hasta luego. Nos Buenas tardes. vemos. Chao, chao.